Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie Knockout de Serious basados en la novela Biel. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La melodía familiar de una canción de éxito en las listas, acompañada por el ritmo rápido de la música, fue lo primero que escuchó el dueño del pequeño cuerpo tan pronto como entró en el famoso restaurante bar en el centro de Bangkok. La animación, fácil de encontrar en la capital, que no había experimentado en mucho tiempo, hizo que sus labios delgados se curvaran en una amplia sonrisa. Al mismo tiempo, sus grandes ojos redondos exploraban el ambiente familiar a su alrededor, aunque no había visitado este lugar en muchos meses. Sus ojos brillantes se detuvieron cuando miró hacia la mesa larga al final del pasillo del restaurante, ahora rodeada por más de 10 personas, cuyas caras le eran muy familiares. Después de 4 años de ayudarse mutuamente para graduarse juntos, se habían visto tanto que estaban hartos unos de otros. Solo un momento después, uno del grupo levantó la vista de la conversación y lo vio. Las manos que sostenían el vaso de bebida ámbar cambiaron a un saludo, haciendo que los demás amigos miraran también. Luego todos comenzaron a llamarlo, haciendo que varias mesas cercanas miraran en la misma dirección. Hayden, por aquí. El llamado no muy suave de alguien en el grupo hizo que Kirin sonriera y sacudiera la cabeza con resignación antes de arrastrar los pies hacia el grupo, bajo la mirada de varias personas. En el pasado, siendo un estudiante destacado y activo en actividades, Kirin a menudo se convertía en el centro de atención de muchos. Esto hizo que no se sintiera incómodo e incluso se podría decir que era un joven gay sociable, con amigos tanto dentro como fuera de la facultad, ganándose el apodo del hombre del pueblo. Su amabilidad, junto con su apariencia limpia y un poco vanidosa, hacía que muchos quisieran acercarse a Kirin, tanto como amigos como algo más. Sin embargo, hasta ahora nunca había tenido una relación seria. Todos los que habían pasado por su vida solo habían sido conocidos. ¿No dijiste en el grupo de Line que llegaste a Bangkok desde la tarde? ¿Por qué llegas ahora? Nakon, el amigo cercano de Kirin, se quejó, pero aún así amablemente deslizó la silla vacía a su derecha para él. No conduje, tomé una furgoneta y luego un taxi al hotel. ¿No crees que eso lleva más tiempo que los demás? Hoy tenía una cita con amigos de la universidad que no había visto en muchos meses, pero debido a la próxima ceremonia de graduación, en menos de 4 días, se reunieron para el primer ensayo de la facultad que tendría lugar mañana. Sin embargo, de los más de 100 compañeros de clase, solo unos pocos eran cercanos a él y con los que realmente podía hablar eran contados. Hablas como si vivieras lejos. Según tengo entendido, tu casa está en Nakhon Pathom, ¿verdad? Nakhon se quejó mientras miraba la hora en su reloj. Quedamos a las 8 y ya son más de las 9. Seguro que acabas de despertar. Una voz especulativa sonó a la derecha de Kirin, haciendo que mirara a su amiga cercana, a quien le contaba casi todo. La joven, con una actitud confiada, lo miró mientras hablaba. Tu cara parece la de alguien que duerme 8 horas todos los días. ¡Qué envidia! Creo que duerme más, por eso su cara se ve tan fresca, no como la nuestra. Otro amigo en la mesa comentó, pero Kirin se encogió de hombros y sonrió como si fuera normal, haciendo que varios amigos se sintieran celosos de alguien que tenía más tiempo para sí mismo.
¿En serio? ¿El trabajo en el huerto de cocos de tu casa es tan fácil? Preguntó un amigo al otro lado de la mesa, notando que Kirin parecía más blanco que en la universidad, a pesar de que el trabajo en el huerto debería implicar más sol y viento. Más o menos, Kirin respondió evasivamente, sin explicar que en realidad apenas trabajaba en el huerto de cocos. El negocio principal de su familia en Nakhon Pathom solo ayudaba cuando quería y si se aburría, salía a la ciudad. Por la tarde, paseaba por el mercado cerca de la gran pagoda de Prak Pathom. Esto hizo que sus amigos cercanos, que conocían su vida, rodaran los ojos. Tan fácil que tiene más tiempo para dormir que para estar despierto. Nakhon añadió, deslizando un vaso de bebida que uno de sus amigos había preparado para Kirin. Eso se llama saber equilibrar el tiempo en la vida. Kirin se defendió, mirando a sus amigos con orgullo. ¿Por qué forzarse a hacer cosas que no te gustan? Podrías morir mañana, es mejor vivir feliz. ¿Eso significa que eres feliz con el trabajo en el huerto? Una pregunta en el grupo hizo que Kirin se detuviera por un momento antes de sacudir la cabeza. Debe ser muy bueno. Dejaste un trabajo en una gran empresa en Bangkok para volver a una vida tranquila en tu ciudad natal, a pesar de haberte graduado con honores. No necesitabas buscar trabajo, te lo ofrecían. Las risas estallaron cuando uno de los amigos terminó su largo comentario. Kirin miró a cada uno de sus amigos que habían seguido diferentes caminos. Algunos trabajaban en empresas privadas, otros esperaban exámenes para convertirse en funcionarios, algunos continuaban sus estudios y otros regresaban a sus ciudades natales para continuar con los negocios familiares. Él parecía ser del último tipo, pero no tenía intención de hacer que el huerto de cocos de su familia prosperara más de lo que ya estaba, ni de ganar concursos provinciales de cocos.